Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Estoy muy contenta de estar en directo con vosotros para contestar a vuestras preguntas y a vuestras preocupaciones. Así que, como hicieron los demás departamentos, nos toca ahora a nosotros, al Departamento de Lengua y Literatura Hispánicas, para aclarar algunas ambigüedades, para tranquilizaros, porque sé que estáis preocupados por lo del examen que se acerca. Y como estaba previsto que nos encontrábamos en presencial, pero luego, a causa de la pandemia, tuvimos que organizar este encuentro a distancia. Aquí estamos entonces para aclarar cualquier cosa que os parezca ambigua, para contestar a todas vuestras preguntas. Bueno, para el examen ya hemos escrito a todos los profesores para pedirles que nos precisen los ejes de su examen. Todavía no está en la plataforma de la facultad, pero os prometo que mañana estará. Y vamos a aprovechar este encuentro para contestar al máximo posible de vuestras preguntas. Veré si hay algo. De momento, no veo ninguna pregunta, pero algunos de vosotros me han mandado preguntas como sé que muchos entre vosotros no han podido acceder a las listas o para inscribirse en el examen. En el centro de Meknès, y ayer hablamos de esto, y la respuesta para esto es que no tenéis que preocuparos porque todo esto se solucionará y tendréis que presentaros al centro en que vais o queréis matricularos normalmente, porque tenemos la suerte de tener un número muy reducido de estudiantes y por consiguiente siempre se calcula un número más elevado de lo que tenemos en las listas. Así que preparamos nuestros exámenes con antelación y siempre hay sitio suficiente, o sea que no hay que preocuparse por nada. Habrá muchos centros, como sabéis. Todavía no se han fijado en un número exacto, por lo cual este fin de semana, todo estará bien claro, y el lunes ya el responsable de los exámenes lo tendrá todos los datos, sabrá. Entonces tendremos aquí en el centro por lo menos en el centro de Meknès, se sabrán dónde tendrá lugar el examen, las asignaturas, los profesores que van a vigilar el examen, bueno, con todas las precisiones que ya sabéis. Así. ¿Por qué se ha reducido el tiempo de las pruebas del examen? Es una cuestión de logística, porque, como sabéis, vamos a pasar el examen todos los departamentos juntos. O sea que los días dedicados al examen van a ser los mismos para todos los departamentos. Por lo cual, en nuestro caso, va a ser solo en las mañanas, para dejar
las salas libres para otros departamentos por la tarde. Y el tiempo dedicado a cada asignatura, en la que teníamos normalmente 2 horas, vamos a tener 1 hora y media, y en la que teníamos 1 hora y media va a ser solo 1 hora. La razón es esta, es cuestión de logística, pero también para tranquilizaros os digo claramente que las preguntas, todos los profesores tendrán en cuenta el hecho de que las preguntas van a ser adaptadas al tiempo dedicado al examen. O sea que no vamos a pedir algo que necesita más de 1 hora o bien de 1 hora y media. Por lo cual no hay que considerar que es un problema. Sí, por lo de la traducción lo vais a ver mañana en los ejes del examen, en el mío. En el caso de la traducción, se trata de las 8 primeras escenas de la obra. Y a mí me parece ya lógico porque he recibido bastantes trabajos de traducción, me parecieron bien en su conjunto y corregido lo que tenía que corregir, y supongo que 8 escenas no es muy pedir mucho. Es que podéis preguntar. Sí, sí, es una propuesta de mi colega, de un profesor que está a mi lado, os saluda. Y podéis preguntar incluso en otros idiomas, si tenéis, podéis usar la lengua que os guste, que os parezca más fácil para expresaros. Así que adelante. Estoy a vuestra disposición y para contestar a cualquier duda, cualquier pregunta. He comunicado con los profesores, con los demás profesores, y me han asegurado que van a hacer su posible o hacer lo mejor posible para que las preguntas estén bien claras, que no los que estén pasando sus exámenes en otros centros lo tengan bien claro y no tengan necesidad de preguntar aclaraciones a los vigilantes. Bueno, las preguntas estarán bien claras, bien definidas, y claro, las personas que hayan preparado van a verlo desde la primera vista. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, Saida, Safa, Rasha. Muy buenas tardes a todos y a todas. Seguro que habrán otros que no han podido conectarse a causa de algunos problemas técnicos. No pasa nada. Entonces estoy dispuesta a repetir lo que he dicho al principio. Cualquier cosa que queráis preguntar, estoy dispuesta. Sí, empezaré por hablar de mis asignaturas. Pues para S6 he aclarado a los estudiantes que se tratará de un texto narrativo, un extracto de una novela o bien un cuento. Así que vais a seguir el esquema habitual, lo que solemos hacer en la clase.
o sea, presentar el texto y su autor, dar la idea principal, definir las partes del texto, o sea, precisar también la idea de cada párrafo y luego empezar a analizar, mostrando si hay coherencia entre las partes del texto y analizando y comentando al mismo tiempo el lenguaje, las ideas y mostrar sobre todo las características lingüísticas y las figuras retóricas, si las hay en el texto. Bueno, y terminar por vuestro comentario personal acerca de este texto. La otra asignatura, como lo he dicho, las técnicas de la traducción y prácticas de la traducción. Como muchos se han quejado de que la obra era bastante larga, he decidido entonces dejarlo en las 8 primeras escenas de la obra. Es posible traer con vosotros un diccionario español-árabe, pero lo que no se permite, como lo digo siempre, es intercambiar entre vosotros los diccionarios. O sea, cada uno debe tener su propio diccionario. Eso en cuanto a las asignaturas de S6. Para S4, sí, ¿cómo será el examen de S4? La pregunta de Salvador. ¿Me precisas qué asignatura era? De todas formas, todos los ejes lo tendréis como máximo mañana. Las monografías se van a hacer desde luego a distancia. Habrá desde luego el profesor que supervisó el trabajo y otro profesor normalmente, que os hará algunas preguntitas sobre vuestro trabajo y no pasará de 10 minutos para cada 10 minutos o un cuarto de hora como máximo. Así que debéis leer un poco, revisar lo que habéis hecho para poder contestar, porque hay que defender su trabajo, ¿no? Por lo menos la pregunta que se repite siempre es de presentar el trabajo de su trabajo. Cada uno tendrá que decir por qué ha realizado ese trabajo, el interés del trabajo, las dificultades que ha encontrado y los resultados a los que ha llegado. Sí, ahora recuerdo la pregunta de Salvador, que me preguntaba por cómo será el examen de metodología de investigación científica. Pues algunas preguntas sobre el trabajo de investigación, ¿no? Que es la definición, el material que os di normalmente sobre la definición de un trabajo de investigación, las etapas de un trabajo de investigación, cómo se hace normalmente, las fichas de lectura, las fichas de las reseñas, etcétera. La bibliografía también. Entonces debéis saber leer todo lo que os di sobre cómo llevar a cabo un trabajo, una monografía, un trabajo de fin de carrera. Y esto lo tenéis en la plataforma
he preguntado a los estudiantes y me han dicho sí, que ya han podido acceder a la plataforma y han podido verlo todo. Algunos temas del módulo del panorama de literatura hispánica para S4. Bueno, yo veré, hablaré con él. Es el único profesor con quien no he podido hablar hasta el momento. Y yo no lo podría hacer, pero seguro que él aceptará hacerlo. El profesor Sabia lo hará seguramente. He hablado también con la profesora Larus, la profesora Hajar. Hajar me prometió que me iba a mandar sus ejes esta tarde y he negociado con el profesor de la cultura árabe y ha aceptado reducir los ejes o limitar sus ejes en un resumen general de la obra cuentística de Ahmed Bousfour, Diwan Sindibad, y hay que leer con más atención 3 cuentos. Si me acuerdo bien de los títulos, eran El-Ghaib El-Hadir, El-Ghurab y El-Nadar fi el-Wajh al-Aziz. La profesora de francés también me dio sus ejes, la profesora Larus, el profesor Barrada, o sea que todos me han entregado lo suyo y mañana estará ya en la plataforma. Otra pregunta, ¿habrá sesión de recuperación y cuándo? Sí, de momento os aconsejo luchar y meteros en la cabeza que vais a pasar en la primera sesión. Seguro que habrá una segunda sesión, pero todos tenéis que luchar y decir, lo voy a tener. Sacaré mi título o aprobaré en la primera sesión. ¿Más preguntas? Hola, Médica. Sí, es una... Si no contesto a todas las preguntas, eso quiere decir que se repite. Bueno, intentaré entonces contestar a todas las preguntas que se me hacen. Espero que esté bien. Muchísimas gracias a todas por vuestras palabras tan amables. Necesitamos obtener el calendario de examen. Sí, claro. Se lo voy a entregar mañana o pasado como máximo a responsable y el lunes estará. Así que el próximo lunes sabréis, el examen empezará el 23 para S6 y S4, creo. O sea que el 23 vamos a empezar. 2 días para S6 y luego la mayoría son 2 días, o sea, 23, 24, luego 25, 26 y 27, 28. O sea, antes de final de meses habremos terminado. Sí, la pregunta de dónde tendrán lugar los exámenes depende de los centros. Entonces, cada estudiante debe inscribirse en el centro que le convenga a él, o sea, ¿dónde vive? El más cercano a su pueblo, a su ciudad, donde vive, para no tener que viajar. Los que están en Meknès es el centro principal, desde luego, es aquí donde habrá el número más grande de los estudiantes.
ya tengo las estadísticas y sé que en S6, hasta ayer, los que se habían matriculado eran 16. No sé si, y lo digo así de claro, si hay algún problema, si alguien no ha podido inscribirse en línea, pues tiene que presentarse al centro del examen. Otros centros, Abrach-Nifra, Midelt, Azrul, Hajr. Si se ha hablado ayer, se ha hablado también de Azrul. Pero hasta ayer no se había fijado del todo. Habían ciertas dudas y el decano nos aseguró que iba a hablar hoy mismo con el vicepresidente encargado de estos asuntos y el próximo lunes todo estará muy claro. Entonces, ahora estoy comunicando con vosotros en directo, pero ya sabéis que todos o la mayoría de vosotros tiene mi número de teléfono, tiene mi WhatsApp y sigo recibiendo vuestras preguntas, así que cualquier duda tenéis que poneros en contacto conmigo y yo os explicaré lo que haga falta. En el comentario de texto se puede aplicar la teoría de... Sí, para eso lo hemos estudiado de Gerard Genet. Sí, desde luego. Si vamos a hablar, si se trata de un texto narrativo, desde luego, sobre todo si es una novela. Incompleto, o sea, en unas partes de cada asignatura. Si a esta pregunta he contestado antes, no se tratará entonces de todo el programa, sino todos los profesores han precisado los ejes en que se va a preguntar a los estudiantes. Así que no debéis tener miedo del todo, en absoluto. Los profesores no se saldrán de lo que habrán fijado en sus ejes. Muy buenas tardes, Sana. Alguien me pregunta si es posible matricularse en este departamento, aunque no, de momento no tratamos asuntos como la posibilidad de matricularse con un bachillerato antiguo, porque aunque yo la verdad se lo pregunté ayer al decano y me ha dicho que ahora están matriculando los nuevos con un bachillerato nuevo, pero se abrirá un plazo para, como se hace todos los años, para los estudiantes que tienen un bachillerato antiguo para ver de qué año es el bachillerato y ver la posibilidad. Bueno, haremos todo lo posible para matricular en nuestro departamento a los estudiantes que quieran estudiar o que tengan razones fuertes, ¿no?, para estudiar el castellano y la literatura hispánica, pero yo no lo aseguro porque no depende solamente de mí. El centro de aquí, de Meknès, significa nuestra facultad. Sí, exactamente. Vamos a pasar el examen en nuestra facultad y habrán, sabréis vosotros en qué aula y con todas las precisiones. Y el horario, y entre sí hay una precisión que quería también deciros, entre una asignatura y otra
habrá un descanso de 1/4 de hora. Y esto saldrá en el programa del examen. O sea que no será como de costumbre, porque siempre recogemos 5 minutos antes para empezar la asignatura siguiente a tiempo, pero esta vez dejaremos 1/4 de hora entre una asignatura y la siguiente. Cuanto a la asignatura del señor Barrada, temas de lingüística, habrá solo preguntas de teoría o más. Bueno, él me dio sus ejes, pero no precisa si es la teoría solamente o la práctica, depende de lo que hacíais en la clase. Si habéis hecho práctica, ¿va a ser práctica también? Yo supongo que sí. Porque la lingüística, temas de lingüística, no es solamente teoría. Si él os dio ejemplos, a lo mejor se cambia solamente el ejemplo, pero debéis comprender, ¿no? En primer lugar, para poder aplicar aquello a los ejemplos que se dan el día del examen. Sí, en cuanto a la asignatura del profesor Sabia, no tenemos las ideas claras. Sé que os preocupa mucho esta asignatura porque cada uno ha hecho un trabajo personal y se lo ha mandado al profesor, así que no, la verdad que aparte de lo que os facilito como material, teníais que leer sobre la literatura, ¿no? Hispanoamericana. Y desde luego tener una idea general sobre el panorama de la literatura hispanoamericana y también algunos nombres faros de esta literatura, las características desde luego. Y bueno, serán preguntas directas, o sea que debéis leer lo que os dio de leer solamente. No habrá análisis de texto porque esto se dará en otra asignatura que es el comentario de texto. No van a ser semejantes, 2 asignaturas semejantes, por lo cual en esta asignatura habrá preguntas directas sobre esta literatura. Si no he terminado con... sí, para S2 hemos estudiado un texto sobre... Era un cuento corto. Así que el día del examen también habrá un cuento corto. No es lo mismo, desde luego, pero hay que seguir hay que contestar a las preguntas. Os ayudaré este año porque por no haber tenido la oportunidad o la ocasión de enseñaros de cómo hacer sin preguntas, he decidido este examen ayudaros a facilitaros la tarea poniendo preguntas. O sea, si no es lo mismo que suelo poner a los de S4, S6. Este año voy entonces, como hicimos en S1, en S2 también habrán preguntas, pero es para ver si todos habéis entendido el texto, todos sabéis lo que es un cuento corto y las partes del cuento corto, los personajes, el espacio,
la idea principal, el título, todo lo que tiene que ver con el texto, y al final, para evaluar también si sois capaces de expresaros correctamente, también pido un pequeño resumen del texto. Esto mismo, yo estaba contestando a esta pregunta que me vino ahora mismo de cómo será el examen de comprensión de textos. Pues un texto acompañado de preguntas de comprensión. Debéis leer un poco sobre lo que es un cuento corto y para saber o comentar un poco los personajes, el espacio. Hemos visto cómo comentar qué tipo de espacio hay, de espacios existe, qué personajes también, las relaciones entre los personajes y el trama, en grosso modo. Sí, de momento no podría porque no lo tengo enfrente, el tiempo dedicado a cada asignatura, pero el máximo que se da en las asignaturas que necesitan reflexión es 1 hora y media, nada más. Pero casi todas las asignaturas van a ser en 1 hora. Sí, claro. Ya os digo que os dije antes que el lunes lo tendréis todo en la plataforma de la facultad, o incluso yo también lo facilitaré a través de WhatsApp, a través de Facebook también. No es un problema. La logística, todo lo que es la organización y la administración no para de trabajar en esto. Y estamos haciendo todo lo posible para que los estudiantes no tengan dificultades a la hora de, para no tener que viajar, para no tener, para que estén salvos, eso es lo primero. Entonces, cada uno de vosotros pasará el examen en el centro que está cerca de la ciudad o del pueblo donde vive, y es el mismo examen, se empezará en el mismo horario. Entonces el lugar será diferente desde luego, pero en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones. Y sabiendo que no vamos a estar nosotros los profesores de la asignatura, hemos hablado de esto y todos vamos a dar preguntas bien claras, bien definidas para que no tengáis dudas o no tengáis necesidad de preguntar a alguien qué querrá el profesor decir con esto. Sana, esto es lo que he respondido y contestado a esta pregunta de si alguien no pudo matricularse en ningún centro de examen. Tiene que presentarse, aún así, el día del examen, tiene que presentarse al centro que le convenga, en donde esté. O sea, si es aquí en Meknes, tiene que venir, porque hemos tomado las medidas para recibir a estos estudiantes. O sea, espacio hay suficiente, los exámenes habrá en número suficiente. O sea que incluso en este caso solo no hay que olvidarse de su tarjeta para mostrarla, ¿no? Para que sepamos que es nuestro estudiante en la puerta de la facultad.
tendrá que presentar un justificante que va a pasar el examen y que él es un estudiante de esta facultad. Salvador, no sé si alguien te ha ayudado en hacer un resumen de la obra de árabe, porque eso decía el profesor, dice que por lo menos debéis saber de qué va en esta obra en general, la relación entre todos los cuentos, siempre hay un hilo conductor, y también hemos limitado los cuentos en que se va sobre las que hay que enfocar más. Son 3 cuentos y he dado los títulos, o sea que no es mucho. Le he hablado del trabajo que me diste sobre Al-Ándalus y bueno, pero ese trabajo ya es para complementar, pero no es el examen en sí, o sea que tienes que presentarte también al examen de árabe y escribir algo. No sé si podrás escribir en árabe. Bueno, tú escribe lo que has entendido. Si tienes dificultades, puedes incluso escribir o expresarte en castellano pero contestando a las preguntas del profesor de árabe. Yo sé que te resulta difícil, pero tienes que hacerlo, ¿no? Que intentarlo y mostrar al profesor que lo estás intentando. Luego, a la hora de ayudarte o tener en cuenta el trabajo que hiciste en castellano, es un plus. Yo creo que con esto es para más bien porque entendemos tu situación y que es un caso especial. Sí, veo que estáis recordando a vuestro profesor Busfej. Dios lo tenga en su misericordia y os agradezco mucho este pensamiento. بالفعل إذا في الختام لا تفوتنا مناسبة تواصل مع طلبتنا الأعزاء للترحم على روح زميلنا وأخينا الأستاذ عبد القادر بوسفنج. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Espero que este encuentro a distancia os haya aclarado muchas cosas y seguimos en contacto. Así que no hay que tener miedo de nada. Tenéis que confiar en vosotros mismos y sé que habéis estudiado mucho, habéis hecho lo mejor que habéis podido hacer y os deseo todo el éxito del mundo como siempre. Muchísima suerte y hasta la próxima.